Jóvenes, buenas tardes. Como quedamos ayer, vamos a revisar un ejercicio que habíamos dejado planteado, que no alcanzamos a ver ayer. Le vamos a dar una mirada hoy día. Entonces dijimos que este era el circuito con el cual estábamos trabajando. Y quiero dejar aquí el chat al lado. Ahí, ahí por el chat al lado. Entonces, tenemos el ejercicio y dijimos claramente ayer que estos elementos de aquí en medio, estas resistencias, tres resistencias de 3 ohms y estas dos resistencias de 5 ohms formaban un puente. ¿No es cierto? Aquí podría haber una especie de estrella, pero en rigor no va a ser una estrella, después nos vamos a dar cuenta que no es una estrella en rigor eso. Eh, pero sí aquí tenemos un triángulo, de que es un puente, entonces tenemos un triángulo donde tendríamos las tres resistencias de 3 ohms, eso es un triángulo, y aquí tendríamos otro triángulo en las dos resistencias de 5 y la resistencia de 3. Entonces aquí tendríamos otro triángulo. Por tanto, el puente lo podemos ir reduciendo, eh, transformando de triángulo a una estrella aquí, con lo cual se va a desarmar el triángulo eh, y el puente en definitiva, y entonces va a quedar la estrella en primer lugar y después van a quedar estos dos elementos en serie con partes de la estrella. Entonces eso nos va a permitir reducir este triángulo, es una de las formas, reducir este triángulo e ir reduciendo el circuito hasta poder llegar a una sola resistencia que va a ser vista desde la fuente. Como si la fuente mirara hacia el centro, hacia el interior del circuito y viese una sola resistencia. Eso es lo que normalmente uno busca, mirar desde la fuente. Ahora, como en este caso es una sola fuente, no hay problema. Entonces lo que vamos a hacer, lo otro que tenía que comentarles es que tenemos los dos triángulos, pero también tenemos aquí entre esta resistencia de 3, esta resistencia de 3 del medio y esta de 5 ohms de este lado, por el lado izquierdo tendríamos una estrella y por el lado derecho tenemos otra estrella igual, 3, 3 y 5. Aquí tenemos otra estrella, que esto se puede transformar en triángulo y ver la posibilidad también de disminuir esta red. Entonces vamos a partir disminuyendo, dijimos, el triángulo de la resistencia de 3 ohms en una estrella. Y para eso lo que vamos a hacer es que planteamos aquí la estrella. Aquí hemos dibujado por encima del triángulo la estrella. Entonces vamos a tener esta resistencia de 3 y esta otra resistencia de 3. Van a estar conectadas hacia R1. Estas dos resistencias de 3, estoy marcando aquí, van a estar conectadas con R2. Y estas tres definitivamente van a estar conectadas hacia el lado de R3, punto 3 en definitiva. Entonces, las ecuaciones que habíamos visto ayer de transformación de triángulo, en este caso conocemos el triángulo, a estrella, no conocemos la estrella. Recuerden, el triángulo tiene dos subíndices, los componentes de la estrella tienen un solo subíndice, entonces necesitamos calcular R1, R2 y R3. Entonces, dado que este nodo superior es el nodo 1, porque ahí está conectado R1, entonces nos dice entre R1, 2 y R3, 1. Este es el nodo 2 y este del lado de la derecha es el nodo 3. Entonces vamos a tener R1, 2, que es esta resistencia de 3 ohms, R3, 1, que es esta resistencia de 3 ohms, se multiplican y la suma de las tres resistencias, 3, 3 y 3. Vamos a tener 3 por 3, 9, y dividimos 3 más 3 más 3, 9 también. Luego la resistencia R1 vale 1. De la misma manera R2 y R3, por el hecho de ser las tres resistencias de 3 ohms, entonces R2 va a ser 1 y R3 va a ser de 1 ohm también. Entonces, una vez que hayamos calculado la estrella, perdón, una vez que hayamos calculado la estrella, el triángulo va a desaparecer. Entonces, para eso, dibujamos de nuevo el circuito y tenemos esto. Una sugerencia es, toda vez que hagan una reducción, un cambio, vuelvan a hacer el dibujo del circuito y para ir avanzando y no tengamos después inconvenientes
cuál era el circuito final. Por eso aquí varias veces se dibujó lo mismo. Bueno, entonces tenemos aquí una resistencia de 1, esta es la estrella, que es la equivalente del triángulo que existía, y como le decía, como decíamos, el triángulo desapareció. Entonces fíjense que aquí tenemos una resistencia 5,1 y esta de 5 y 1, esas dos resistencias que están en serie. Por lo tanto, suman 6 cada una, que las podemos dibujar de esta manera. Aquí tenemos estas dos resistencias, 6 y 6. Claramente, esta resistencia de 6 y esta de 6 ahora están en paralelo. Por lo tanto, el resultado, dijimos ayer que el resultado de dos resistencias en paralelo que son iguales es igual a la mitad de una de ellas. Entonces vamos a tener aquí, en definitiva, una resistencia de 3 ohms. El resto del circuito se mantiene. Entonces aquí tenemos la resistencia 3 ohms equivalente, y por lo tanto esta de 3 con esta de 1 están en serie. Luego te vamos a sumar 4 ohms. Y esta resistencia de 4 con esta resistencia de 4 van a estar en paralelo. Ya tenemos 4 aquí, 4 acá, luego el paralelo de estos dos, que son 4 cada una, es 2. Entonces finalmente vamos a tener este equivalente 2. Esta resistencia de 6 va a estar en serie con esta resistencia de 2, van a ser 8, y esta resistencia de 8 está en paralelo con esta otra de 8. Y 8 con 8 aquí nos da 4 entonces. Ese serie paralelo nos va a dar 4. Y finalmente este 4, que es el equivalente de estas 3, va a quedar en serie con esta de 4 y en serie con esta de 2. Entonces, en definitiva, vamos a tener 4, 4 y 2, 10. Las resistencias en serie, 10. Y finalmente, entonces, tenemos 4, 4, 10. Entonces, vamos a calcular la corriente, que era la que nos pedían, que va a ser el voltaje dividido por la resistencia. Esta es resistencia total o resistencia equivalente, este valor R de aquí, que corresponde a los 10 ohms. Vamos a tener 20 volts dividido por 10 ohms, 2 amperes. Esa corriente de 2 amperes va a estar circulando por aquí, hasta este nudo, hasta ese nudo, porque estos 4 ohms van a representar, vamos a ver hacia atrás, van a representar esto de aquí. Entonces aquí vamos a tener 2 amperes que van a llegar aquí. Como estas dos resistencias son iguales, esta y este equivalente son iguales, entonces se va a circular la mitad de la corriente hacia abajo y la mitad de la corriente se va por la resistencia de 6. O sea, vamos a tener 1 amper por aquí. ¿Ya? Pero esta resistencia de 2 representa esto. ¿Ya? Luego por esta resistencia de 2, o sea, perdón, por este paralelo, que las dos resistencias son iguales, la corriente que llevamos 1 ampere aquí, entonces se va a dividir medio amper por aquí y medio amper por acá. ¿Ya? Y si volvemos hacia atrás, aquí tenemos entonces, ¿cuánto habíamos dicho? Medio amper, aquí, claro, 2, 1, 1, medio, medio, entonces por esta resistencia de 1 circula medio amper, por aquí circula medio amper, por lo tanto por aquí, por acá, por las dos resistencias de 6, o en definitiva por aquí, van a circular aquí medio, cuarto de amper, 0,25 y 0,25 amperes. Y hasta ahí podemos decir, porque en el otro caso aquí ya no es tan fácil de decir aquí qué valor de corriente circula por aquí. Vamos a calcularlo de otra manera. Pero lo que quería mostrarles es que cuando uno hace una reducción de circuitos como este, para obtener una corriente, para poder saber las corrientes que están circulando por cada uno de los elementos, por cada uno de estos elementos, entonces uno puede ir volviendo hacia atrás, desde el valor final calculado, que en este caso son los 10 ohms y 2 amperes, entonces uno puede devolverse y calcular las corrientes en todos los elementos. Ok, ¿dudas, consultas ahí?
todo claro, profe. Ya. Entonces, vamos a ver otra forma, porque aquí dijimos que estábamos calculando, reduciendo este triángulo. Entonces aquí lo que se hizo aquí después es reducir una de las dos estrellas, o esta estrella o esta otra que en definitiva son iguales. Entonces tomo esta estrella de acá, del lado derecho. Entonces, esta estrella se pasa ahora a triángulo. ¿Y cómo se pasa a triángulo? Recuerden que los terminales de la estrella son ese de arriba, este nudo de aquí abajo y este nudo de aquí. Y este es el nudo central de la estrella. Entonces, reducimos aquí. Aquí colocamos una resistencia R12, ya que esta es la estrella, el triángulo va a ser de 2 subíndices. Este en este caso va a ser el nudo 1. Arriba estaría el nudo 1. Aquí estaría el nudo 2 por los subíndices y este de abajo sería el nudo 3. Entonces, entre el 1 y el 2 tenemos R12, entre el 2 y el 3 tenemos R23 y entre el 3 y 1 tenemos R3. ¿Y cuáles van a ser las ecuaciones ahora? Las ecuaciones son estas que están acá. R12, o sea, esta resistencia, dijimos que es el producto de pares de este es R1 por R2, de R2 por R3, de R3 por R1, y dividido por, en este caso, la opuesta que sería 5. O sea, 3 por 5, más 5 por 3, más 3 por 3, dividido por 5. Después, en el caso de la R23, esta, vamos a tener el producto de estas dos, de esas dos y de esas dos, y dividido por la suma de todas, perdón, dividido por la opuesta, que sería este, de 3, o sea, vamos a tener 5 por 3, 3 por 3 y 3 por 5, o sea, los mismos productos arriba, y ahora dividido por 3, que es la opuesta de esta, y R31, que es esta. Entonces vamos a tener 3 por 5, 5 por 3 y 3 por 3 dividido por la opuesta que es esta, por 3. Es decir, R23 y R31 van a ser iguales y R12 es distinto. Entonces al hacer esos cálculos resulta ser que eh, R12 es 7,8, R23 y R31 es de 13. Están aquí. Entonces esto en definitiva están formando el triángulo ahí. Aquí se dibujaron paralelos. Entonces fíjense que aquí tenemos 3 y 7,8 que están en paralelo, 5 y 13 que quedan en paralelo en definitiva, y 13 y 14, perdón, 13 y 4 también quedan en paralelo. Entonces, al hacer esos cálculos de esos paralelos, recordemos que el paralelo entre dos resistencias es R1 por R2, R1 más R2, o RA por R3, RA más RB, que es lo mismo, ¿cierto? Entonces vamos a hacer 3 por 7,8 dividido por 3 más 7,8, 5 por 13 dividido por 5 más 13 y 13 por 4 dividido por 13 más 4. Al hacer las operaciones, entonces tenemos que este paralelo nos da 2,1667, o sea aquí 4 decimales. Este segundo paralelo a 3,6111 y este paralelo a 3,0588. Entonces, dado eso, estas dos están en serie, en paralelo con esta. Entonces vamos a tener 5,7888 en paralelo con 305. Y al hacer el cálculo, resulta ser 2 amperes. Mientras más decimales tengamos, más precisión vamos a tener esto, y esto ya lo conocemos. Y nuevamente llegamos a calcular que la corriente es de 2 amperes. Entonces, no importa la forma en la cual se reduzca el circuito, el resultado final tiene que ser el mismo. El resultado final no depende de la forma en la cual se reduzca el circuito, sino que depende del circuito mismo. Entonces, la idea era dejarles a ustedes, al volver aquí, fíjense que aquí se redujo esta estrella, este triángulo arriba, y se redujo a través de la estrella del lado derecho. Entonces ustedes pueden, para ejercitarse, haciendo la misma reducción, pero considerando este triángulo inferior y después considerando esta estrella izquierda, del lado izquierdo. Y el resultado obviamente ya lo conocen. Tienen que llegar aquí, esta reducción completa aquí debe ser 2 ohms y obviamente el resultado final van a ser 2 amperes que van a estar saliendo de esta fuente de 20 volts y que van a estar circulando por esta resistencia de 2 de 4.
¿Y por qué exclusivamente por esos 2 y 4? Porque estas son las resistencias que están en serie con la fuente. Entonces van a salir los 2 amperes de la fuente y van a encontrar con la resistencia 2, luego con la resistencia 4. Cuando lleguen a este punto ya la corriente se empieza a separar. Bien, eso era lo que quería mostrarles entonces con esta reducción de este tipo de circuitos. Y estaba mirando que aquí hay 2 ejercicios que están propuestos. Entonces, ejercicio 1, estos salieron en alguna prueba hace un tiempo. Entonces, en el circuito de la figura, usando las leyes de Kirchhoff, serie paralelo, estrella triángulo, puente y división de corriente si corresponde, es decir, lo que hemos estado trabajando hasta ahora, calcular la corriente y la potencia en cada una de las resistencias. Es decir, la resistencia de 2,5, la de 6, la de 20, la de 5 y la de 30. Y un ejercicio para entretenerse. Y los valores de la resistencia están dados de no. Y aquí hay otro ejercicio que es lo mismo. Calcular este ejercicio ahora, calcular la potencia en cada resistencia, nuevamente. Calcular la potencia en cada resistencia usando las leyes de Kirchhoff, serie paralelo, estrella triángulo, puente y división de corrientes cuando corresponda. No usar nudo ni malla, eh, porque en ambos circuitos, tanto en este ejercicio 1 como en el ejercicio 2, vamos a ver después que se pueden ocupar mallas o nudos, o sea, la otra forma de hacer análisis de circuitos. Pero aquí la idea es usar lo que hemos conocido hasta ahora. Ahí tienen 2, no sé si están esos 2 ejercicios entonces de tarea, ¿ya? Para que después ustedes puedan trabajar. Fíjense que donde dice aquí no usar nudo de malla, porque también apareció en una prueba, eh, significa que no es la única forma de resolverlo, esto es lo que estamos viendo, ¿ya? Hay más de una forma de resolverlo. Uno es como se plantea, usando solamente leyes de Kirchhoff, serie paralelo, estrella y triángulo, esas transformaciones que hemos estado viendo, y además método nudo, y además el método de malla. Hay varias formitas ahí de resolver los mismos ejercicios. Ok. Eso entonces respecto eh, de este PPT de reducción de circuitos. Si hace un cambio, vamos a ver, pero no haber echado nada así. Fundamento de electricidad. Bueno, fíjense que ya hemos visto los elementos activos, los elementos pasivos, resistencia, inductancia, capacitancia como elementos pasivos, las leyes de Kirchhoff, la primera y la segunda ley de Kirchhoff, no la hemos ocupado mucho, pero vamos a empezar a ocuparla. Eh, y las conexiones de elementos, conexión de elementos en serie, paralelo, en estrella, triángulo y puente. Vamos a... en lo que nos queda a continuación es entonces analizar el método de mallas y el método de nudo como circuitos de corriente continua, lo que decíamos el otro día. Pero ya me están llamando a la reunión. Estamos así a 5 minutos todavía, me quedan 5 minutos. Vamos a dejar planteado solamente el método de malla, no vamos a alcanzar más que eso. Y el método de malla, como su nombre lo indica, es un procedimiento, ¿ya? Es una forma de hacer ejercicio. ¿Cuándo se aplica el método de malla? Por ejemplo, en un caso como este, que está aquí, en donde nosotros hemos estado viendo circuitos que tienen solamente una malla, ¿no es cierto?
pero aquí en este caso hay más de una malla, o los ejercicios, la producción de ese circuito que vimos anteriormente tiene más de una malla. Y por lo tanto ya no es tan fácil no es tan fácil a veces de aplicar algunos de los métodos de reducción y a veces no es tan necesario. Entonces la pregunta aquí es, bueno, ¿cómo podemos saber de una manera más fácil cuáles son las corrientes que circulan, cuáles son las corrientes que están circulando por, por cada una de las ramas de este circuito? Y conociendo esas corrientes, vamos a poder conocer los voltajes que van a haber en cada uno de los elementos, y conociendo los voltajes también podemos conocer las potencias de cada uno de los elementos. ¿Ya? Entonces, uno de esos métodos de análisis de circuito es lo que vamos a denominar el método de mallas. ¿Ya? Pero eso lo vamos a ver la próxima semana ya. ¿Alguna consulta, alguna duda de lo que alcanzamos, de lo poco y nada que alcanzamos a ver hoy día? Nope. Ya, entonces yo les sugiero que traten de resolver los dos ejercicios que están planteados al final del capítulo anterior, de la PPT anterior. Ah, pero tengo que subirlo. Bueno. Profesor, ese PTO no está en el campus ni lo envió. Sí, lo voy a hacer ahora en la tarde, se me pasó la hora. Creo que lo puedo hacer mientras esté en la reunión porque tengo mucho que escuchar ahí, espero que ahí lo pueda hacer. Ahí van a tener entonces los ejercicios. ¿Ya? Y debo subirlo hoy día, en alguna hora del resto del día, y lo voy a subir. Y voy a subir también al campo virtual. Profesor, consulta, ¿ese PPT es el mismo en el que nos introdujo las partes de nudos, mallas? ¿O es otro? No, es un segundo PPT, porque el primero termina con El primero recuerdo que era con la de la historia. historia. Sí, esa es la historia nomás. No, este es un segundo PPT. Ya. Este es un segundo PPT. Por eso tengo que subirlo. Bien, jóvenes, lo dejamos hasta aquí y más tardecito le subo a la plataforma, subo el video de esto. Los otros videos los subí ayer. Nos vemos entonces la próxima semana. Chao, profe. Estoy bien. ¿Qué, profe? Chao, gracias por venir. Profe, cuídese. Chao, que estén bien, gracias igual. Cuídense.